sugestión. Es decir, podemos hacer captar la atención de nuestra gente, de nuestro interlocutor, incluso utilizando ese lenguaje. Y estamos trabajando las resonancias Schumann. Nada, pues la Guardia Civil. Qué curioso. Ahora hablamos de... ¿Qué tiene que ver eso con la muerte? Con lo que pasa después de la muerte. Muchísimo. Porque de hecho, cuando experimentamos los procesos de la muerte, nosotros ya tenemos tipificado, digamos, en nuestro ADN una especie de código de LED. Esto, por poner un ejemplo, como las lucecitas, estas LED, que está permanentemente en contacto con el universo, está permanentemente retransmitiendo en el código de las resonancias Schumann. Este estudio le estamos llamando el diferencial Koenig-Guerrero. ¿Por qué? Porque es toda la escuela, digamos, de Michael Koenig y Schumann, y yo, pues, que me estoy también poniendo ahí a trabajar con ellos, ¿no? Pero de hecho tenemos un equipo también por detrás. Está Dieter Breuers en Alemania, que ha hecho un film que se llama Revolution 2012. Es también, entonces, bueno, con independencia ya de digamos, la nomenclatura científica del estudio que estamos haciendo, hemos llegado a describir y a determinar que la muerte precisamente es simplemente un cambio de estado de la materia. Es decir, nosotros tenemos la tendencia a tratar de explicar las cosas desde lo material. Pero ¿qué sucede si nosotros no somos solo materia? Es decir, que la materia es una consecuencia de la energía. Y si la materia es una consecuencia de la energía y somos capaces de transformar esa energía, realmente cuando morimos físicamente, lo que estamos es pasando a otro estado de la materia, que no es el estado estrictamente físico, sino un estado que, bueno, en metafísica se le llamaba éter, etérico, digámoslo así. Bueno, pues ese éter a nivel de la física cuántica se está demostrando que existe, de hecho. Sí. Sí. Y que el proceso por el que esos estados de la materia se modifican tiene mucho que ver con esa radiofrecuencia cuántica diferencial, es decir, con esas resonancias aplicadas de determinadas formas a determinados parámetros, y en concreto pues está muy implicado con el estudio de los parámetros de los armónicos. Es decir, la radiofrecuencia que nos la han pintado en las gráficas, incluso en la facultad, como plana, es decir, como unas ondas, esas ondas planas, realmente no son planas, son tridimensionales y son muy parecidas a las estructuras de nuestro ADN. Entonces, en la medida en que estamos trabajando con los parámetros de las frecuencias, de las resonancias y de los armónicos, estamos realmente empezando a entender qué es lo que está pasando. Y cuando, digamos, estamos próximos a la muerte, pues digamos, esa parte de nuestra genética que está parpadeando cuando estamos vivos y no percibimos a nivel consciente, se nos hace consciente. Y entonces realmente lo que sucede es que nos convertimos en un estado intermedio de la materia y salimos literalmente de la materia. Y cuando salimos de la materia, en todos los estudios que se están haciendo, lo que se reporta es como que el individuo lo que empieza a ver es que empieza a tomar a altura, empieza a salir de su cuerpo materialmente y empieza a ir hacia la luz, a convertirse en luz y a traspasar un agujero de gusano, literalmente, que le transporta a otra dimensión. Eso es empírico, es decir, ya lo sabemos, ya lo conocemos, y en algunos casos ha habido regresados, lo que llaman los regresados, ¿no? Gente que regresa de esas experiencias. Las DCM, experiencias. Exacto, pero eso el experto es Mariano Betés, precisamente, que lo está estudiando a través de casuística, pero estamos coordinados y llegamos al mismo punto. Es decir, hay un punto en el que llegamos a esa radiofrecuencia cuántica diferencial, ¿no? Es decir, tiene muchísimo que ver con los patrones de la resonancia Schumann. Y lo curioso es que todos esos regresados, una vez que regresan, manifiestan un cuadro de conducta, es decir, son personas que ya no vuelven a ser las mismas que eran. Es curioso. Lo curioso, además, es que una de las características de esos regresados es que pierden el miedo a la muerte.
2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche hablando de ciencia y de estos temas nuestros con nuestro invitado Rafael López Guerrero. Tengo tantas preguntas, me están bombardeando por aquí con preguntas oyentes. Vamos a apuntarlas y las vamos a tener que ir haciendo poco a poco. ¿Qué aplicaciones tendría ese descubrimiento, ese trabajo en el que estáis vosotros haciendo ahora? Pues muchísimas. El problema es que ni nosotros mismos todavía somos conscientes de... Esto es un cambio de paradigma, es un cambio desde el punto de vista de la metodología, es un cambio desde el punto de vista del enfoque, digamos, incluso de la ciencia. Lo que es importante, por eso, para mí en este momento es, y para todos los que estamos trabajando en este proyecto, es no separar la ciencia de la conciencia, porque el objetivo nuestro no es que de aquí salgan solo aplicaciones tecnológicas para el ser humano, sino que de todas esas aplicaciones tecnológicas que salgan, esa tecnología sea un medio para conseguir un fin importante, que es la conciencia. Ya. Déjame que te pregunte, si esto, o imagínate que esto ya lo conocen algunos científicos, habéis llegado vosotros, científicos independientes, supongo que se sabrá en otros sitios. Si hay inteligencias superiores, hay, o podría haber el interés de tenernos controlados en este planeta, es decir, que no sepamos cómo funcionan ciertas cosas, que esas frecuencias no nos lleguen, que no se activen genéticamente esas historias que tenemos dentro para despertar. ¿Hay alguien que nos pueda estar controlando, que esté controlando esto? De hecho, ¿Sentís con la cabeza? De hecho es así. De hecho es así. Lo que sucede es que, volvemos al mismo punto. Estamos hablando de procesos en los que realmente es la forma que tienen esas inteligencias de manifestarse. Precisamente por eso es por lo que sentimos la necesidad de convocar esta serie de congresos que estamos haciendo. Porque hay que dar esos datos, hay que difundirlos. No vale ya el decir, esos datos nos los vamos a quedar ¿para qué? No tiene sentido, ¿no? Yeah. Entonces, esas inteligencias de hecho están interviniendo, pero no es que estén interviniendo ahora, es que ya lo cíclicamente a lo largo de la historia de la humanidad, si repasamos los textos sagrados y los textos históricos, esto ya ha sucedido. No estamos viviendo nada que no haya sucedido en el pasado. Lo que sucede es que cada ciclo de tiempo, digamos lineal, pues se producen una serie de acontecimientos cósmicos que son cíclicos y que coincidiendo con esos acontecimientos cósmicos cíclicos se produce pues una especie de selectividad cuántica en el ser humano. Es decir, hay una especie de trascendencia. Ya. Estás tratando de decir que en este momento estamos viviendo un momento histórico especial, específico, que nos puede permitir dar ese salto evolutivo. Así es. ¿Los mayas lo anunciaban o...? Lo anunciaban muchísimas culturas a la vez, no es solo una cultura en concreto, es que todo esto está bastante bien documentado y no se refiere a un fin del mundo físico tampoco, como muchos nos hacen creer. Estamos hablando de un salto evolutivo en la evolución del ser humano, es decir, estamos hablando un salto a dejar de ser Homo sapiens y a lo mejor convertirnos en Homo cognos, es decir, vamos a dar un salto de inteligencia de nivel 0 a inteligencia nivel 3. Tampoco va a ser un salto pequeño, va a ser un salto cuántico, realmente. Nos quedan 3 minutos antes de hacer una primera pausa. ¿Y qué tienen que ver los extraterrestres o esas inteligencias con toda esta historia? Pues muchísimo. De hecho, la inteligencia extraterrestre que estamos analizando desde la exociencia, la que nos interesa en este momento, la gente tiende a pensar que hablamos de marcianitos verdes con trompetilla y no es así. Eso es la parte de ridiculización de la exociencia. Yeah. De lo que estamos hablando es de inteligencias que están a un plano superior de conciencia del nuestro y que se materializan a través de un proceso de canalización, es decir, se comunican con los seres más evolucionados a nivel de conciencia porque entienden que sí están preparados para poder transmitir esa información. Digamos que cuando hablamos del fenómeno de la inteligencia extraterrestre no es el ser humano el que elige el contacto, sino que hay una afinidad mutua. La inteligencia extraterrestre necesita dos cosas, un receptor y un emisor. Si el individuo no está preparado para tener ese contacto, el extraterrestre es respetuoso,
tendemos a pensar que el extraterrestre va a ser un individuo malo y con criterios éticos al más puro estilo, y perdóname la expresión, spaghetti western. Y es que no es así. Es decir, la inteligencia extraterrestre no obedece